Señor, agradecidos en tu voluntad, podemos nosotros una vez más disfrutar de la vida. Gracias por dárnosla y poder tener este tiempo de alabanza, glorificando tu nombre, pensando en las bendiciones que haces con nosotros día a día. Una vez más agradecidos y que este tiempo sea confortante para todos y unánimes poder alabarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta canción habla de cuánto le alabamos al Señor. Aleluya, Señor. Canta aleluya, Señor. Canta aleluya, Señor. Aleluya. Canta aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Presencia del Señor con gratitud, adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. La gloria y honra y alabanza al Señor. Hombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Júbilo, y honra y alabanza al Señor.
al Señor. Cantad al Señor, cántico nuevo, cantad al Señor, cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad su salvación, proclamad naciones toda su gloria, entre todos pueblos sus maravillas. El Señor digno de ser alabado, más temible que los falsos dioses. Que está delante de él, Señor, cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra, al Señor, bendecid su nombre, anunciad su salvación, proclamad naciones toda su gloria, todos pueblos sus maravillas. Grande es el Señor, digno de ser alabado, temible que los falsos Amén, ¿no? Poder y hermosura están en su santidad. La siguiente canción me gustaría que estés ahí alabando, y si tienes que el Espíritu mueve tu ser, puedes levantar la mano. Dice: celebrad a Cristo, celebrad. Una vez Él fue crucificado, pero su promesa es que Él resucitaba y hoy vive. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó. Para siempre. Vamos a celebrar, resucitó el Señor. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a
Cristo celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, Él vive para siempre. Resucitó, ¿Qué seguridad tenemos nosotros de gritar al mundo y decirle que Él resucitó? Y bueno, ¿cuántos decimos amén esta mañana? Me gustaría recordar un himno que en estos tiempos, ¿cómo estamos en nuestra fe? Cristiano, alaba a tu Señor. ¿Cómo está tu corazón? Esta semana quizás has estado en casa compartiendo en familia, escuchando quizás muchas malas noticias, pero que este tiempo Dios sea reconfortando tu espíritu y decir, cristiano, alaba a tu Señor. Cristiano, alaba a tu Señor, proclama sus bondades, anuncia todo su favor, su gracia y sus verdades. Alaba siempre, alaba al Salvador. Oh, canta la historia de su amor, la nueva de salud, declara al angustiado, ensalza siempre la virtud de aquel que te ha salvado. Siempre alaba al Salvador. Canta, oh, canta la historia de su amor. Con fe, constancia y gran valor, sé siempre fiel testigo. Dirige al triste pecador, a Cristo el que la vida. Alaba, siempre alaba al Salvador. Canta, oh, canta la historia de su amor. En todo tiempo sin temor, confiesa a Jesucristo, no te avergüences del Señor, que en cruz por ti ha sufrido. Alaba siempre, alaba al Salvador. Canta, oh, canta la historia de su amor. Bueno, y ¿cómo estamos ahí entonces con nuestro espíritu? ¿Ya se animó? Más adelante vamos a compartir con los niños y vamos a poder verlos ahí en la pantalla y haciendo algunas mímicas. Pero, ¿qué te parece si tú me ayudas a cantar esta alabanza que dice: Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor?
Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de vida, mi Redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de vida, mi Redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de vida, mi Redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de vida, mi Redentor. Pan de vida, mi Redentor. Muy bien, ha sido un bonito tiempo de alabar a nuestro Señor, pero me gustaría en esta mañana también que los niños lo hagan. Así que voy a invitar rápidamente que puedas ahí pasar al frente de tu pantalla y por favor que los niños también puedan prender sus cámaras y poder compartir. Vamos a cantar 4 alabanzas con ellos y vamos a recordar también cómo ellos pueden alabar con las mímicas. Hay una canción que dice: yo le alabo de corazón, con las manos, con los pies, con mi voz. Y si no tengo nada de eso es que ya me fui con él. Pero esta canción habla de cómo está rebosando su copa. Yo sé que ellos están felices ahí en casa y todos también, pero podemos decir: rebosando está mi copa. Rebosando, rebosando, rebosando está mi copa. Cuando Cristo me salvó, de alegría me llenó. Rebosando está mi copa. Rebosando, rebosando, rebosando está mi copa. Cuando Cristo me salvó, de alegría me llenó. Rebosando está mi copa. Muy bien, ya estamos calentando, ¿no? A ver, una vez nos contaron una historia que un hombre que le habló Dios le dijo que iba a destruir al mundo. Y él decía: ¿cómo pues? Porque mucho pecado hay en el mundo. ¿Y saben de quién estoy hablando? De Noé. Dios en ese entonces castigó al mundo con un diluvio, pero hubo alguien que obedeció y dijo: voy a hacer caso a Dios. Y le dijo Dios: ve a construir un arca. Cantemos esta canción. Un
día Noé a la selva fue, puso a los animales alrededor de él. El Señor está hablando, el diluvio va a caer. No os preocupéis, que yo os salvaré. Al son del cocodrilo, el orangután, la pícara serpiente, el águila real, el gato y el conejo, también el elefante. Poró, 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 son todos de la creación. Ahora abajo, abajo, abajo. Cuando los animales empezaron a subir, Noé vio en el cielo, ¿qué cosa? Un gran nubarrón. Y gota a gota empezó a llover. ¿Qué dijeron? Señor, que nos mojamos. Al son del cocodrilo, el orangután, la pícara serpiente, el águila real, el gato y el conejo, también el elefante. Poró, 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 son todos de la creación. Una vez más. Al son del cocodrilo, el orangután, la pícara serpiente, el águila real, el gato y el conejo, también el elefante. Poró, 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 son todos de la creación. Muy bien, ahí nomás no te sientes todavía. Vamos a seguir cantando de otra historia que también conocemos, cuando el pueblo de Israel iba a conquistar a Jericó. ¿Qué le dijo Dios? No necesitaba mucho, ¿no? Él decía, vas a dar algunas vueltas y al final vas a gritar fuerte. A ver, ¿cómo nos va? Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Oh, gritaron todos, cayeron los muros de... Ahora ustedes solitos, vamos. Muy bien. Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Y me olvidaba de una canción más. Como estamos ahí en casa y en familia, ¿será que Cristo hace acepción de personas? No, Cristo más bien ama a todos. Y ahorita todo lo que está aconteciendo en el mundo está bajo su control. Y es por eso que esta canción dice una gran verdad. Cristo ama a cada uno. Cristo ama a cada uno, a cada uno, a cada uno. Cristo ama a cada uno. Cristo ama todo. Ama papito, ama mamita, a mi hermanito, a mi hermanita. Te ama a ti, me ama a mí. Cristo ama todo. Una vez más. Cristo ama a cada uno, a cada uno, a cada uno. Cristo ama a cada uno. Cristo ama todo. Ama papito, ama mamita, a mi hermanito, a mi hermanita. Ama a ti, me ama a mí. Cristo ama todos. Qué gran verdad. No, ok, niños, muchas gracias, pero no se vayan. Sigan nomás ahí en casa con papá, en la pantalla, viendo y cantando a nuestro Señor. ¿Qué te parece si ahora mayormente dicen estas canciones van para jóvenes, pero realmente es para toda la congregación? Tu nombre, oh Dios, exaltaré, dice esta alabanza.
majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré. Aquí será mi poder, recibe adoración, digno eres tú. Aquí sea poder y poder, porque digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Muy bien, amén, ¿no? Y bueno, antes de dar paso al mensaje, vamos a recordar una de las canciones que yo ya estoy emocionado de tener un campamento, pero Dios hace las cosas, ¿no? Y nuestro último fue en el año pasado, perdón, en Retiro de Carnaval, pero el que más me marcó fue Reclutados por Dios. Cómo Dios va reclutando a personas que le puedan servir. Me gustaría que me acompañes a cantar esta canción, Reclutados por Dios. Se oye decir, venid a mí. Se oye decir, venid a mí. Esta es la voz del capitán, llamándome a su soldado. Esa es la voz del capitán, llamándome como a su soldado. Aquí yo estoy, firme a tu llamado. Tú me das las fuerzas, tú me das tu amparo. No me dejarás, cual soldado herido, me levantarás, curarás mi herida. Se oye decir, venid a mí. Se oye decir, venid a mí. Esa es la voz del capitán, llamándome como a su soldado. Esa es la voz del capitán, llamándome a su soldado. Aquí yo estoy, firme a tu llamado. Tú me das fuerzas, tú me das amor. No me dejarás, cual soldado herido, me levantarás, curarás mi herida. Vengo a ti, Señor Jesús, me rindo a ti, tal cual yo soy. Vengo a ti, Señor Jesús, me rindo a ti, tal cual yo soy. Aquí yo estoy, firme a tu llamado. Tú me das fuerzas, tú me das tu amparo. No me
qué seguridad de tener a ese Dios que va a estar ahí cuidándonos en cada paso que demos y que sea esa tu seguridad. Bueno, hermanos, este tiempo de alabanza me gustaría continuarlo, pero vamos a escuchar ahora un alimento espiritual y reconfortante y refrescante para nuestro espíritu. ¿Quién va a estar compartiendo? Nuestro hermano Marcos. Sí, hermanos, y muy buenos días. El principio y el fin de la historia. Y asimismo cuenta el principio y el fin de la iglesia. ¿Me escuchan? A ver, antes de continuar, a ver si me dan los dedos. Bien, Sí, hermano. Okay. Hermanos, es interesante de qué manera en la sabiduría de Dios puede unirse el principio de este libro, Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, es nuestra historia, es historia universal de toda nuestra raza. Esos son nuestros padres, Matusalén, Enoc, Noé, son nuestros abuelos. Es decir, nosotros estamos en esa historia hasta el arca de Noé y después la torre de Babel, y de ahí se salió la gente a habitar en todo el mundo. Y a partir del capítulo 12 ya es la historia de Abraham, que Dios lo escoge y después forma de él una nación, el pueblo de Israel, el resto del Antiguo Testamento. Es el enfoque, pero en los últimos capítulos de la Biblia encontramos toda lengua, pueblo y nación alrededor del trono, ¿no? Y hablando un mismo idioma y disfrutando de la presencia del Señor, una gran victoria por el Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano sobre todos los pueblos y jefes y noblezas y autoridades que ha habido en toda la historia, toda la confusión de lo que es la historia. Su audio, hermano Marco. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Entonces, es un misterio para mí cómo se puede ligar los primeros capítulos de la... Me colgaba un papel. Muchos están gastando papeles. ¿Ya escuchan de nuevo? Sí, hermano, bueno, adelante. ¿cómo dar los primeros capítulos de la Biblia y el fin de la historia? ¿Cómo puede haber una historia escrita, el primer capítulo y el último capítulo y la parte del medio? ¿Cómo llega a dar esa conclusión? Pero esa parte la están escribiendo los hombres, ¿no? Y tienen cada cual su libre voluntad, qué sé yo, sus conquistas, sus revoluciones, sus movimientos, sus despertares, sus edades oscuras y todas esas cosas. Lo mismo, la historia de la iglesia. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús dio el anuncio: yo edificaré mi iglesia. Y después vino el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos. El día de Pentecostés nació la iglesia y se levantó el testimonio. Comenzaron a testificar en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria, y a salir misioneros desde Antioquía, Hechos capítulo 13, y después quedó, como por decirlo así, por nuestra cuenta,
hermano Tino, el hermano Jaime, cuando hablan de este tema con los jóvenes en la facultad, les dicen, hasta ahí tenemos registro en el libro de Hechos, capítulo 28, pero ahora le toca a usted escribir su capítulo y vivir desempeñar el papel que le toca en su generación, y es así. Pero cómo llega, ya se sabe el fin de la historia. Está escrito. ¿Cuándo va a ser el fin de la historia de la iglesia? Bueno, con el arrebatamiento. Y ahí vamos a estar junto con el Señor, como una novia agarrada del brazo de su novio, yendo a través del espacio hasta la casa del Padre, al lugar que ha ido a preparar para nosotros. Después de eso va a haber varias cosas que van a suceder y después al final vamos a reinar con Él por 1000 años sobre la tierra, y después de eso el juicio del gran trono blanco, nuevos cielos, todas esas cosas. Mire, lo del medio, entre el principio que está aquí y el final que está aquí también en la Biblia, esa parte lo escribimos nosotros. Y de alguna manera en la sabiduría de Dios se une esta historia y llega a su feliz terminación. Bueno, normalmente los vencedores imponen su versión de la historia, es decir, en un conflicto, los vencedores escriben las historias y hacen quedar mal a los otros, y también cada historiador que escribe impone su propio punto de vista. Yo tengo la historia de la civilización por H.G. Wells, y él escribe desde su posición de presuposiciones evolucionistas. El hombre surgió de los monos, ¿no? Y está en constante avance tecnológicos y sociales y todo eso, ¿no? Lo cual no es tan, porque a veces descubren cosas del pasado, incluso de la antigüedad, y dicen, vaya, hemos olvidado. Hay ciencias que ya nosotros no las sabemos, ¿no? Hay cosas que hemos perdido, y no es que el hombre antiguo era tan bruto que digamos. Bueno, acabamos de enseñar en la facultad bíblica el módulo Historia de la Iglesia, y se lo enseña en 2 pasadas, porque mayormente los libros, las enciclopedias y lo que se encuentra en el internet refleja la historia que fue escrita por la iglesia oficial, es decir, la iglesia católica, y después de la reforma por la iglesia luterana, que la anglicana, que estos han sido prácticamente los que han impuesto su versión. Y nosotros, para el conocimiento de los estudiantes en la facultad bíblica, avanzamos eso con los papas, con los concilios, con las cruzadas, con la Inquisición, todas esas cosas. Pero sabe que después volvemos al principio y damos otro vistazo, porque han salido a luz noticias, informes de iglesia apostólica, de creyentes sencillos que se han reunido a través de los siglos, a veces llamados anabaptistas, husitas o paulicianos o algún otro nombre, sufrían persecuciones y fueron casi borradas esa historia, pero se han redescubierto muchas cosas, y Dios ha mantenido a su pueblo fiel a través de los siglos, así conforme Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a veces las cruzadas, después de lanzarse las cruzadas contra los musulmanes y tratando de reconquistar la Tierra Santa, también se han lanzado
las últimas cruzadas en contra de los bogomiles y valdenses y grupos cristianos, y después la Santa Inquisición, que fue para purificar la iglesia, fue lanzada contra moros, contra judíos, pero ahí, en esa Santa Inquisición, han sufrido muchos de nuestros hermanos creyentes en la fe. Así es como les digo, los vencedores han escrito la historia, así que ¿cuál será la verdadera historia? ¿No? Tenemos también en la conquista de Hitler, cuando quiso imponer el Tercer Reich y un gobierno mundial, él hizo quemar bibliotecas enteras, porque él quiso imponer su verdad, es decir, su versión de la historia. Imagínense, siempre se ha intentado suprimir otras versiones y borrar los y las glorias de los enemigos vencidos, ¿no? Y escribir de nuevo la historia a su conveniencia, ¿no? A pesar de eso, nosotros decimos, la historia dirá. Y a veces, ¿cómo dirá la historia? Ronald Reagan. Yo recuerdo cuando él fue elegido, pero ahora, han pasado los años, lo comparan con Abraham Lincoln, fue el en serie, documentales, es baleada siempre por los prejuicios de los historiadores. Así que la historia dirá cómo será. Bueno, voy a ir al baño, ahorita vuelvo. Esperemos al hermano Marcos ya, por favor. Sí. Eso se puede hacer porque estoy en mi casa, ¿no? No es tan fácil en la iglesia. Bien, hermanos, continuamos. Ahora, si yo ahora, por cumplir 70 años, escribiera la historia de mi vida o la historia de la iglesia cristiana de Camiri, sería simplemente un vistazo a través de mis lentes, cargado tal vez sin querer de juicio según mi criterio. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios 4 y verso 5. Dice, así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzgues nada antes de tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? ¿Cuando tengamos 70 años? No, hasta que venga el Señor. Bueno, yo recuerdo, decía don Eugenio, en el cielo decía, yo quiero estudiar 2 materias, historia e inglés, ¿no? Historia y música, decía, ¿no? Parece que se sentía defraudado, que nunca había
aprendió bien la música o tocar instrumentos, combinar las voces, y decía historia y música quiere estudiar en el cielo. Bueno, Dios controla la historia. La historia es su historia, ¿no? Él la maneja para nuestro bien, pero para lograr sus fines y últimamente para su descargo. De cierta manera en el cielo, en el último juicio, toda boca se va a cerrar delante de Él. Nadie va a decir, pero Señor, yo nunca supe, no es justo. No, toda boca se va a cerrar. Lo dice así en Hechos 17, verso 26, que Él controla la historia. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Por qué? Todos somos hijos, todos somos hermanos, gracias a Padre Adán y Madre Eva, pero también por Noé y Sem y Cam y Jafet, todos somos primos, mínimamente primos, ¿no? De una sangre, dice. Ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos, es decir, esas migraciones, esas conquistas, esos movimientos, esos descubrimientos que Cristóbal Colón, que Magallanes, todo eso, y los límites, dice, de su habitación, hasta dónde es Bolivia, hasta dónde es Paraguay, y todo eso, los imperios, las naciones, Dios ha dispuesto todo eso, ¿para qué? Verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, Dios maneja la historia con el fin de que cada uno pueda tener alguna vez en su vida y tal vez muchas veces la oportunidad de encontrarle a Dios, de escuchar el buen mensaje del amor de Dios. El primer evento en la gloria, cuando ya el Señor nos lleva allá, después de la bienvenida, tendremos nuestra primera lección de historia. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5 y verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14, 10. Y estos son los dos pasajes que hablan claramente acerca de este evento que se llama Tribunal de Cristo. Romanos 14, 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tribunal. Entonces, sí podemos decir, sí, dirá la historia, la verdadera historia. No va a ser la versión de uno o de otro. No se dirá lo que yo pienso de mi carrera misionera o de mi comportamiento cristiano, no, ni tampoco lo que piensa la gente de mí, ¿no? Sino va a ser el evalúo de Dios, como dice el verso que leímos al principio, ¿no? Dios en su venida va a dar el fallo, va a decir la verdad. ¿Cuánto tiempo piensas que va a costar la revisión de toda una vida? ¿Ah? Y yo pienso tal vez va a tardar toda una vida, porque el juicio de Dios, a más de calificar los hechos, mide también las intenciones del corazón. Ese verso otra vez que acabamos de leer, 1 Corintios 4 y 5. Dice,
No juzgues nada antes de tiempo, dice que el Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, ¿no? Y también lo dice en Romanos 2 y verso 16. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, según mi evangelio, hay cosas que has guardado cuidadosamente que no las sabe ni tu madre, ni tu esposa, cosas bien ocultas. Y en el tribunal Dios va a revelar los secretos de los hombres, tomará en cuenta también los dones y los talentos que tenemos. Lucas 12 y verso 48 dice, al quien se le dio mucho, mucho se le pedirá. A quien Dios le confió poco, poco se le pedirá. Eso no lo podemos saber, no es una cosa visible a nuestros ojos para saber quién tiene muchos, múltiples talentos y dones, ¿no? Pero el Señor sabe, y también sabe por el otro lado, los impedimentos, las dificultades de cada individuo. Nosotros podemos ver si uno es tuerto o sordito o semi-inválido, que no puede caminar o no puede por lo menos correr o disparar. Y nosotros le decimos, no, repartamos la carga, porque él no puede hacer lo que otro lo hace. Y lo tenemos consideración, ¿no? Por un defecto físico. Pero hermano, habemos entre nosotros defectos espirituales. Y hay personas que tienen graves heridas de su niñez y espíritus cicatrizados, como que ellos no pueden tal vez sensibilizar o actuar o reaccionar. Y nosotros tal vez los juzgamos más, porque no sabemos esas cosas, pero en el justo juicio de Dios, el evalúo, cuando la historia dirá, pero es la historia del dueño de la historia, tomará en cuenta todas esas cosas, calificará no tan solo cuánto hemos dado, lo mucho o lo poco. Marcos 9:41 dice, aún un vaso de agua fría que se lo da en nombre del Señor, el Señor lo toma en cuenta, ¿no? Pero en el tribunal de Cristo calificará no tan solo cuánto hemos dado, sino lo que nos queda. En Lucas 21 y verso 4, el Señor Jesús alabó a la viuda pobre a la vista de la gente. Estaban echando grandes cantidades a la ofrenda y ella sus moneditas más pequeñitas. Y el Señor dice, ella ha dado más que los demás. Él juzgará justamente, ¿no? Incluso en ese juicio de lo que es el tribunal de Cristo, tal vez nos hará saber lo que hubiera sido, ¿no? Los casos hipotéticos, si hubiéramos agarrado otro camino, si hubiéramos estudiado otra profesión, si nos hubiéramos casado con otra persona, si hubiéramos ido a vivir en otro pueblo. Y nosotros a veces nos preguntamos, decimos, ¿cómo hubiera sido si yo hubiera, en ese momento crítico de mi juventud, yo escogí este camino, y si hubiera escogido el otro camino, ¿qué hubiera sido, no? Mateo 11:23, para que vean, no me estoy inventando. Mateo 11:23 dice, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. El Señor sabía exactamente qué hubiera sido, cosa que nosotros nunca podemos saber qué hubiera sido, pero el Señor lo sabe y tal vez nos va a aclarar. Y como resultado, hermano, de este juicio, que tome en cuenta todos estos factores que están ocultos de la vista de los historiadores humanos,
como resultado, fuera soberbia, títulos y reconocimientos terrenales se evaporarán. Conoceremos como somos conocidos. 1 Corintios 13 y verso 12. A ver. 1 Corintios 13 y verso 12, un versículo interesante. Dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, es decir, como Dios me conoce. Lo que soy realmente, yo no puedo decir ni cabalmente cuánto valgo, quién soy yo. Este es el evalúo de Dios. Conoceremos como somos conocidos. De ahí en adelante, para siempre, por las calles de oro, nos encontramos con uno y con otro. Nada de pose y posturas. En el cielo de ahí en adelante para siempre. Sabremos lo que somos y quién es mi hermanos y hermanas, ¿no? Algunos ocuparán lugares de más alto honor. No vayas a pensar que es tan democrático ni igualitario que digamos, ¿no? Los asientos a mano derecha y izquierda del Señor Jesús serán dados a los que Dios sabe, no para los que ambicionan primacía, figurar. Fieles ancianos recibirán coronas de gloria, ¿no? Diáconos cumplidos lucirán grado honroso. 1 Timoteo 3:13, grado honroso. Los mártires también tendrán sus coronas, y hay corona para los que aman su venida del Señor. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? ¿O es un cuento para niños? ¿Ah? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11 y verso 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que acercan a Dios, para el que se acerca de Dios es necesario creer que le hay o que existe y que es galardonador, que da premios, ¿no? Hermano, no puedes agradar a Dios a menos que crees eso, que Dios existe y que Dios da premios. ¿Y en qué base va a dar los premios? En base a su justo juicio. No es el que dirá de la gente, ni es la opinión de uno mismo. No es ni siquiera lo que dirá la historia humana, no. Va a ser lo que Él diga. Así que esa evaluación se va a llevar a cabo de entrada en el tribunal de Cristo, antes de sentarnos a la mesa, a la cena de las bodas del Cordero. Y menos mal, el tiempo en el cielo, allá en el cielo, no será ningún limitante, ¿no? Por más que sea largo, pierda cuidado, no será como un culto interminable. ¿Cuándo va a terminar de predicar ¿no? No es como esto, ¿no? Pierda cuidado. Va a ser lo más entretenido, va a ser mejor que una buena película con múltiples efectos y entre telones que no te imaginas, y todo para la gloria del Señor. Quedaremos conmovidos con admirables despliegues de su amor de Dios y de su poder y de su plan desenvolviéndose sin que se hayan dado cuenta siquiera los mismos actores a través de los siglos en la vida de los santos. Y como viene a una perfecta conclusión en la voluntad de Dios. ¿Cuántos libros nunca se han escrito? ¿Cuánto heroísmo y desprendimiento ha pasado desapercibido por los hombres aquí en la tierra, pero no para nuestro Dios?
¿no? Él comparte cada lágrima y Él aprecia cada acción de gracias y cada expresión de adoración. Eso es lo que nos espera, hermano. La historia, la culminación de la historia. ¿Y dónde estamos ahora en medio de la historia? Bueno, ya les he dicho antes, y vuelvo a decir, ya estoy echando de menos a los hermanos. Echando de menos a los hermanos graves, ¿no? Y queriendo verlos, queriendo abrazarlos, ¿no? Hasta darles un ósculo santo. Pienso que, así como en las historias de la Biblia, que fueron para nuestra amonestación, como dice 1 Corintios 10 y verso 11, estas cosas fueron escritas para amonestarnos, dice. La historia de la iglesia también sirve para animarnos. Y he tenido el gusto y la satisfacción de leer algo de la historia de la iglesia. Y lo he hecho de menos también a Policarpo, y a Agustín, y a Juan Hus, y a John Wycliffe, a Martín Lutero, a William Tyndale, a Menno Simons, a Juan Calvino, al conde Zinzendorf, a Jorge Müller, a Carlos Spurgeon, a Dwight Moody, a Guillermo Payne, a Jaime Elliot, a Billy Graham, a Guillermo MacDonald, a Francisco Haggerty, Ned Mehar, Eugenio Traín y muchos más. Quiero darles gracias por su ejemplo. Son mis hermanos, son mi familia. 1 Corintios, capítulo 3, verso 21. 1 Corintios 3, 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios, ¿no? Y discúlpeme, perdóneme, por no mencionar nombres de mujeres. Sabemos que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, sea madre o esposa, ¿no? En el tribunal de Cristo nos vamos a conocer, para nunca olvidar los nombres también, ¿no? Ni sus hazañas. Y vamos a ver una y nos vamos a acordar, como en el día que lo escuchamos en el tribunal de Cristo, todo su heroísmo, su fidelidad, su amor al Señor, y cómo nos vamos a querer mucho más, ¿no? Alguien ha dicho que nuestra afán por toda la eternidad va a ser de adorar a Dios, ¿no? ¿Y por qué no empezar ahora? Amén. Pero digo yo, vamos a disfrutar la historia de la iglesia por toda la eternidad. ¿Por qué no empezar ahora? ¿Ah? Será nuestra bendición para siempre en el cielo. ¿Por qué no empezar ahora? ¿Por qué no agarrar esa biografía de Hudson Taylor o del explorador valiente o de Jaime Elliot que has querido leer y nunca has tenido tiempo? Gracias a Dios por estos ejemplos que nosotros leyéndolos ahora seremos más cuerdos y más valientes para servir mejor al Señor. El Señor los anima, hermanos. Gracias por su atención.